todos. Este, nos vamos acercando a la fecha de los exámenes. Hoy les voy a hablar de un temita que era, si se quiere, bastante más complicado que lo que es ahora, porque había una gran polémica doctrinaria que hoy en muchos aspectos se ha visto superada, pero que no obstante, como es un tema complejo, vamos a tratar de darles a ustedes los lineamientos más salientes. Y después, bueno, que se trata de lo que es la reivindicación de inmuebles y sus proyecciones respecto de terceros. Este es un tema que es complejo porque generalmente cuando se ven las acciones reales y cuando se ve el ejercicio de la acción de reivindicación, uno normalmente piensa en el actor y en el demandado. Y cuando piensa en el actor y en el demandado, piensa en el propietario que se ha visto desposeído, y el demandado uno lo imagina que es el despojante o aquel que ha desapoderado al propietario. Pero a veces la cosa no está en manos de él, está en manos de terceros. Y es por eso que la situación se complica o es más compleja que lo que uno imagina inicialmente. En el derecho romano había dos tipos de acciones. Actio in personam, cuando Cayo demandaba a Ticio por el incumplimiento de una obligación o de un contrato. Y cuando las acciones no eran in personam, sino in rem, el nombre del demandado no aparecía. ¿Por qué? Porque si bien los romanos no habían elaborado una teoría acabada acerca de la naturaleza y el alcance de los derechos reales, por naturaleza se sabía que estos derechos reales son oponibles erga omnes, es decir, frente a todos. Y por lo tanto, a veces ese poder rey persecutorio que es inherente a una acción real tiene alcances inesperados porque a lo mejor la cosa está en poder de un tercero. Luego de esta breve referencia, quiero decirles que el código sigue bastante con cierta fidelidad a el código de Vélez-Sarsfield, no obstante lo cual, en el código de Vélez-Sarsfield las acciones reales eran tres: reivindicatoria, confesoria y negatoria, y en la actualidad son cuatro porque se ha incorporado la acción de deslinde, que también estaba en el código de Vélez-Sarsfield, pero que no estaba tratada dentro de las acciones reales, sino como un supuesto más, o como un apéndice, digamos, de un supuesto más de indivisión forzosa, que era el condominio por confusión de límites. Consecuentemente, para terminar con ese estado, esa confusión, había que promover o ejercer la acción de deslinde, que tenía por finalidad justamente precisar esos límites confundidos entre dos heredades. Y que justamente la gran diferencia que tenía entre la acción de reivindicación y la acción de deslinde radicaba en que en la primera, en la reivindicación, los vecinos, los titulares de las dos heredades, no están confundidos acerca de los límites, sino que en lugar de haber confusión hay conflicto. Uno dice, mi heredad llega hasta acá, y el otro le dice, no, no, su heredad llega hasta acá, toda esta porción es mía. Entonces, cuando eso sucede, cuando hay un conflicto, la acción es la reivindicatoria. En cambio, cuando hay confusión, porque las partes desconocen
se han borrado los elementos que delimitan ambas heredades, entonces tienen que recurrir a un profesional, que es un agrimensor, para que sobre la base de los títulos y demás elementos físicos pueda establecer cuál es el verdadero límite que en este momento está confundido. Allí el presupuesto no es el conflicto, sino justamente la confusión. El Código de Vélez-Sarsfield contenía una suerte de parte general, 2 artículos, que decía que, allá en el 2756, que hablaba de las acciones reales en general y decía que las acciones reales son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, la plenitud y la libertad de los derechos reales, con el efecto accesorio de la indemnización por el daño causado, cuando esto hubiere lugar, ¿no es cierto? Bueno, luego decía que las acciones reales eran la reivindicatoria, la confesoria y la negatoria, y allí comenzaba en el 2758 a tratar de la reivindicatoria. Y se discutía en aquel momento, porque Vélez-Sarsfield había recurrido a distintas fuentes, una era Freitas, otra era Potier, etc., acerca de cuál era el ámbito de aplicación de cada una de ellas. Bueno, hoy pareciera ser que esa discusión quedó superada, porque en el Código, después de tratar a todos los derechos reales en general, se trata de las acciones reales bajo el título de defensa del derecho real. Y en estas disposiciones generales, en esto sigue al Código de Vélez, habla a partir del 2247 de las acciones reales y dice que, fíjense qué similitud, ¿no? Las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. En la vieja definición de Vélez-Sarsfield del 2756, se discutía entre los autores si el término declarar era el adecuado. Es decir, cuando decía son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, y allí, digamos que con un concepto, si se quiere, procesalista, se le quería dar mayor precisión a la terminología o al léxico empleado por Vélez-Sarsfield, y se decía que en realidad el empleo de este término declarar daría lugar a pensar que fueran acciones declarativas, y en realidad, desde el punto de vista procesal, son acciones de condena, porque no son declarativas, sino que tienen un efecto contencioso en donde se discute justamente o está en juego la existencia misma del derecho real en la reivindicación, la plenitud y la libertad en la confesoria y la negatoria. Ahora bien, esto es lo que ahora dice el Código. Entonces, dice que la acción reivindicatoria tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que producen el desapoderamiento. Es decir, cuando la lesión del derecho real que se ejerce por la posesión es el desapoderamiento, es decir, la pérdida de la posesión, allí está la acción de reivindicación. En cambio, la acción negatoria tiene por finalidad defender la libertad del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante
actos que contribuyen o que constituyen una turbación, especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión. Esta última parte estaba de más. Cuando se quiere agregar algo que está de más, es aplicable esa frase que comúnmente empleamos: no aclares que oscurece. Este último párrafo oscurece. Vamos a dejarlo de lado. Vamos a quedarnos con lo anterior para que ustedes lo entiendan mejor. Cuando la lesión del derecho que se ejerce por la posesión es una turbación, es decir, un menoscabo, una inquietación, aquellas lesiones que daban lugar a las acciones de manutención en el ámbito de las relaciones de poder de hecho, bueno, aquí la acción es la negatoria. Es justamente para negarle todo derecho a aquel que pretende ejercer actos posesorios sobre el inmueble que es mío, digo inmueble por poner un ejemplo manifiesto, esos actos de inquietación, esos actos de menoscabo, de turbación, allí está presente la acción negatoria. En cambio, en estos mismos derechos reales que se ejercen mediante la posesión, cuando la lesión es la mayor, porque importa la pérdida de la posesión, es el desapoderamiento de la cosa, allí ya no está en juego la libertad en el ejercicio del derecho real. Está en juego la existencia misma, porque me están privando de la posesión, que es el contenido del derecho real. Entonces, allí está presente la reivindicación. Esa es la relación que hay entre estas dos acciones. Reivindicación, la lesión es desapoderamiento o pérdida de la posesión. Acción negatoria, la lesión es la turbación, el menoscabo o la mera inquietación. Ambas respecto de derechos reales o de titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Si ustedes lo ven desde este esquema, no se van a confundir y van a relacionar estas dos acciones con la de despojo y la de manutención que ya han visto respecto de las relaciones de hecho, relaciones de poder de hecho. Queda por último la llamada acción confesoria, que tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real. Y corresponde ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión. En realidad impiden ejercer una servidumbre. Justamente se llama confesoria porque su finalidad es que el demandado confiese que hay una servidumbre y me deje ejercerla. Me deje transitar por su predio o pasar por su predio porque yo tengo una servidumbre de paso, tengo derecho a pasar por el mismo para llegar al camino público, porque mi fundo está encerrado, consecuentemente necesito pasar. Y hay una servidumbre que grava este otro fundo, el del vecino, y mira para otro lado y no me deja pasar. Entonces, esa es la finalidad de la acción confesoria. Finalmente, este mismo artículo, el 2248, dice que las acciones reales competen también a los titulares del derecho de hipoteca. Claro, el derecho de hipoteca no se ejerce por la posesión.
Sobre inmuebles, bueno, el derecho real de hipoteca recae sobre inmuebles, cuyos titulares han sido desposeídos o turbados o impedidos de ejercer los derechos inherentes a la posesión. Bueno, habría una suerte de subrogación por parte del acreedor hipotecario que tiene un interés, pero aquí la ley pareciera dárselo directamente, el ejercicio de la acción real, sin necesidad de subrogarse. Pero a veces esto no es necesario, que el acreedor hipotecario ejerza esta acción porque la ejerce el propio interesado. Distinto es el supuesto de la acción confesoria cuando el acreedor hipotecario ve que la servidumbre que ha sido impuesta en beneficio del fundo dominante, que es el hipotecado, no puede, ha sido impuesta en beneficio de ese fondo o del titular de ese fondo, no puede ejercerse, circunstancia que importa un menoscabo. Vamos a imaginar que yo sea un propietario de un fondo rural y mi explotación requiere el paso de los camiones para llevar los granos o el ganado al camino público. Bueno, en ese supuesto, entonces, si yo no puedo ejercer la servidumbre de paso impuesta sobre el fondo vecino para que yo cumpla con la explotación de mi predio, que a su vez está grabado con una hipoteca a favor de un tercero, esto importa una disminución de la garantía. No puedo explotar el predio, con lo cual no voy a poder pagarle al acreedor hipotecario y tampoco puedo explotar adecuadamente el inmueble gravado. Por lo tanto, ese acreedor hipotecario puede ir en contra de quien no me deja ejercer la servidumbre de paso para que se restablezca esa situación de servidumbre y yo pueda ejercitarla, yo titular, en beneficio del fondo gravado con hipoteca. No sé si se entendió, pero esta es la idea y esto ya estaba, obviamente, en el Código de Vélez de manera por lo menos clara para la doctrina. Ahora vamos a ir a una cuestión que ustedes en parte ya conocen, pero que en parte no. Como les decía, el 2247, que es el primer artículo que el Código le dedica a las acciones reales, un poco a imagen y semejanza del Código de Vélez-Sarsfield, dice que en su segundo párrafo, después de decir que las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio, en el segundo párrafo dice: las acciones reales legisladas en este capítulo son la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la de deslinde. Son acciones que nacen de la ley. Por lo tanto, aquí también juega el número clausus. Aquí también está el orden público presente y yo no puedo crear otras acciones reales que no sean las que la ley establece. Dice además, en su párrafo final, este 2247, que las acciones reales son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de prescripción adquisitiva. Claro, si yo he perdido la propiedad de la cosa porque no he ejercitado en su momento, por ejemplo, la acción de reivindicación para recuperar la posesión perdida a manos del poseedor que ahora está prescribiendo, bueno, va a llegar un momento en que al perder el dominio de la cosa a manos del prescribiente, también habré perdido
la acción de reivindicación que importa su defensa, la defensa del derecho que perdí. Si perdí el derecho, también he perdido la acción correspondiente. Hemos visto cuáles son las acciones reales y cuál es su finalidad. Ahora vamos a referirnos de alguna manera a algo que tiene que ver con los efectos de las acciones. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ver a favor de quién se da, quiénes son los legitimados. Los legitimados son los titulares, ya hemos visto titulares de derechos que se ejercen mediante la posesión, y otros como el acreedor hipotecario, que puede hacerlo cuando su interés se ve de alguna manera conculcado o comprometido. ¿Y contra quién demando? Y el 2255 habla de la legitimación pasiva, es decir, contra quién dirijo la acción. Y la acción de reivindicación, en este caso, ahora ya estamos concretamente en la acción de reivindicación, dice que debe dirigirse contra el poseedor o tenedor del objeto, el poseedor o tenedor actual, aunque lo tenga a nombre del reivindicante. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser un usufructuario, o un locatario, o un comodatario que dice tenerla a mi nombre, pero que en realidad, en el caso del usufructuario, la tiene en su propio nombre porque es titular de un derecho real. Pero él a lo mejor no quiere el usufructo, o el usufructo ya se extinguió, y quiere perpetuarse en la cosa, quiere el dominio. Lo mismo puede suceder con el locatario. En ese caso, entonces, la tienen a nombre mío, pero no me la devuelven la cosa, no me la restituyen. Por lo tanto, yo puedo ejercer la acción real correspondiente con prescindencia de la acción que pueden hacer del contrato, ¿no es cierto? O un desalojo o algo por el estilo. En este caso, como está en juego el derecho, como ellos quieren prescribir, quieren el dominio para ellos, yo tengo la acción real. Y la dirijo contra ellos. Claro, el tenedor de una cosa, si es un tenedor a nombre de otro, no a nombre del propietario, sino de un tercero, que era el locador, porque era él el usufructuario, por ejemplo, dice que puede liberarse de los efectos de la acción si individualiza al poseedor. Recordarán ustedes que es un efecto de la tenencia que cuando hay una acción dirigida en contra del poseedor o del propio tenedor, pero que detenta a nombre de, debe denunciar la acción y debe denunciar a nombre de quien ocupa, en el caso de un inmueble, por ejemplo. En ese caso, si lo hace, puede liberarse de los efectos. Pero si no lo individualiza, dice la ley 2255, queda alcanzado por los efectos de la acción, pero la sentencia no hace cosa juzgada contra el poseedor. Claro, el poseedor no intervino en el juicio. Esto respecto de los inmuebles. Y hasta aquí es lo que me interesaba. ¿Qué pasa cuando la cosa está, como hoy lo veíamos, en poder de un tercero? Y ese tercero, de alguna manera, invoca un título. Bueno, si invoca un título, como veremos, hay una suerte de derechos en pugna, o por lo menos derechos aparentes en pugna. Y aquí viene otra vez a encontrar cabida, por así decirlo, aquella vieja máxima o aquel gran principio que hemos conocido a lo largo de esta cursada, que es el del nemo plus iuris. En realidad, en el derecho romano había dos grandes principios que finalmente se fundieron en uno solo, porque
pareciera ser que el primero comprendía al segundo. El primero es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, y recíprocamente nadie puede adquirir de otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía el transmitente. Bueno, ese era uno. Y el otro, más sencillo en cuanto a su acotación, pero también era muy largo en latín, yo se lo voy a acotar, decía que lo que es nuestro no puede pasar a otro sin nuestra voluntad y sin nuestro hecho, sin nuestro acto. Bueno, como comprenderán, cuando alguien está ocupando un inmueble e invoca la titularidad de un derecho, en ese caso habremos de ver cuál es el derecho que prevalece, si el del poseedor actual o si el del verdadero propietario. Y aquí entra a jugar este principio del nemo plus iuris y este otro del que hablamos, porque la entidad y la virtualidad del derecho del propietario habrá de apoyarse en el derecho de sus antecesores y así hacia atrás. Habíamos visto que la prescripción adquisitiva de alguna manera consagraba un límite a esta búsqueda en el túnel del tiempo y la limitaba a todo evento a 20 años, porque cumplidos 20 años de posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida, a título de dueño, es una redundancia porque toda posesión, por definición, implica a título de dueño, pero no está de más decirlo. Bueno, en esos casos yo podré oponerle, uniendo mi posesión y los títulos de mis antecesores, podré oponer la prescripción adquisitiva de manera tal que a quien ha poseído durante 20 años sin interrupción alguna con estas cualidades, no se le va a poder oponer ni la falta de título, ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión, y su posición jurídica va a prevalecer respecto del otro. Justamente ese era el sentido de la máxima del nemo plus iuris, porque en la puja por la propiedad de la cosa entre el propietario verdadero y el poseedor o el adquirente de buena fe, la ley o el derecho romano en aquel caso prefería, afirmaba el derecho del propietario verdadero. Pero esta puja se dio con posterioridad a lo largo de los siglos. Y los principios fueron cambiando, como cambia la historia y como cambia el derecho. ¿Por qué fueron cambiando? Porque cambió también el sentido de la economía. El nemo plus iuris, la máxima del nemo plus iuris, consagra seguridad jurídica ¿a quién? Al propietario. Se trata de la llamada seguridad estática, la seguridad que afirma el derecho existente y la situación existente. Pero, con el correr de los siglos, con una economía diferente, con una concepción diferente de la economía, el derecho comenzó a mirar con buenos ojos la protección del tercero, del adquirente de buena fe y por título oneroso, porque entendió que había que sostener o tutelar la llamada seguridad dinámica, es decir, también
otro aspecto de la seguridad jurídica que tiene que ver con el tráfico jurídico y con el proteger al adquirente. ¿Protegerlo de quién? Y protegerlo incluso del verdadero propietario, que pierde la cosa a manos de este otro porque es un adquirente de buena fe y por título oneroso, es decir, que de buena fe pagó por esa cosa. Bueno, en esta puja que existió siempre, el derecho moderno, sobre todo a partir del sistema alemán de enajenación, con el acto abstracto, con el libro prusiano en donde se inscribe la propiedad y cuyas constancias importan de alguna manera la verdad jurídica porque ese libro o ese registro se presume exacto, de manera tal que los terceros pueden ir a buscar su buena fe en las constancias del registro. Cuando les digo esto, les digo que pueden confiar válidamente en las constancias del registro, porque el derecho real del adquirente nació con la inscripción, así se anotó, y estas son las constancias del registro. Y si compró, y compró mal o compró con algún vicio, ese contrato causal, aquella compraventa, ha quedado desprendida, por así decirlo, de la adquisición, porque esa adquisición no se basa en aquella compraventa, sino en el acto abstracto, el acuerdo para transmitir, el acuerdo para inscribir la propiedad a nombre del adquirente, y por lo tanto el derecho real se afirma en esta inscripción, que a su vez se afirma en ese acto abstracto. Es abstracto porque importa un acuerdo independiente del contrato causal. Este esquema no es el sistema que nos rige. Nuestro sistema, que sigue al derecho romano clásico, es causalista, no es abstracto. En nuestro sistema, la transmisión o la adquisición tiene lugar, como ustedes bien saben, a partir de el título y el modo. El título es el contrato causal, que debe ser suficiente, una donación, una compraventa, una permuta, etc. Y desde el punto de vista formal, también debe ser suficiente. En la materia inmobiliaria se impone la forma de la escritura pública, y este título suficiente, que es la causa mediata, si se quiere, de la adquisición, va acompañado del modo, que es la entrega material y efectiva de la cosa, la tradición, que es la que en definitiva constituye el derecho real. El modo es constitutivo del derecho real y tiene lugar con la entrega material y efectiva de la cosa. ¿Tiene que haber publicidad registral? Obviamente que tiene que haberla, pero esa publicidad es al solo efecto de oponer el derecho real respecto de terceros. Derecho que ya nació con el título y el modo, y que ya tiene eficacia real, naturaleza real y oponibilidad. ¿Por qué? Porque es oponible entre las partes y también es oponible y tiene eficacia respecto a todos aquellos que hayan participado en el acto de adquisición o de constitución del derecho real. Y además, ningún otro que haya conocido o podido conocer la existencia de esa transmisión puede prevalerse de la falta de inscripción. Respecto a estas personas, el derecho, el dominio, por ejemplo, así nacido, en cabeza del adquirente,
ya es oponible aun cuando no esté inscripto todavía el título en el registro de la propiedad inmueble. ¿Cómo puede tener lugar todo esto? Y puede ser que, por ejemplo, en el ámbito de la escribanía donde se transmitió o donde se otorgó el contrato causal, esa compraventa, esa donación, esa permuta, ese pago por entrega de bienes, bueno, es conocido no ya por las partes, también algún testigo, el escribano, el protocolista, el oficial primero de la escribanía, pero también por el martillero que fue a cobrar su comisión ese día, o por el muchacho auxiliar que trabaja en la inmobiliaria, que le entregó la llave del inmueble al propio comprador, o al pintor que tiene que ir a pintar el inmueble porque estaba un poco descascarado. Bueno, el pintor de alguna manera ya sabe que el inmueble pertenece al adquirente porque el adquirente fue y le dijo: pintame la casa que la quiero a nueva antes de entrar, tomá la llave, o andá a buscar la llave a la inmobiliaria, o al electricista porque no funcionaba demasiado bien la instalación, o al gasista que tiene que arreglar la calefacción porque hace mucho frío y no calientan bien los radiadores, etc. Es decir, todas estas personas que han conocido o podido conocer la existencia de esta transmisión no pueden prevalerse de la falta de inscripción. Bueno, respecto de ellas, no es necesario que el contrato causal, ese título que finalmente se inscribe en el registro de la propiedad, sea finalmente haya accedido, haya sido registrado. Esto, lo recordarán ustedes, está en el artículo 1893, cuando después de referirse a la adquisición o transmisión de derechos reales, etcétera, etcétera, la necesidad del título y el modo, bla, bla, dice que se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. Bueno, al final de este artículo 1893 dice: no pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título. Yo les dije que en realidad no es la existencia del título, también puede ser del modo. Con el ejemplo del de la inmobiliaria que entrega la llave, o del electricista, o del pintor. Bueno, imaginamos que la cosa la tiene un tercero. Si la tiene un tercero y ese tercero adquirió, en virtud de un contrato, título que él cree suficiente, que a veces emana del verdadero propietario y a veces emana de sus representantes, etc., bueno, está invocando un título que a lo mejor adolece de algún vicio. Bueno, si adolece de algún vicio, evidentemente será un título atacable. ¿Qué pasa en este caso con el nemo plus iuris y el derecho del adquirente? En principio, si nadie puede transmitir a otro un derecho mejor y más extenso, etcétera, etcétera, o si lo que es nuestro no salió de nuestra esfera patrimonial por un acto válido emanado del verdadero titular del derecho, cuando digo acto válido me refiero a que la voluntad del titular haya sido la de enajenar por sí o a través de su representante, o también cuando no ha habido un acto de traslación o de transmisión, la tradición no tuvo lugar válidamente, etc. ¿Qué pasa en estos supuestos? En el Código de Vélez-Sarsfield, esta situación daba lugar a adquisiciones
irregulares, imperfectas, que por lo tanto eran atacables. Y en nuestro derecho actual, con este código, ¿sucede lo mismo? En principio sí, porque el artículo 399 del código reproduce la regla del nemo plus iuris y dice que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. La propia ley dispone de excepciones. Hay supuestos de excepción que están al margen de la órbita del nemo plus iuris. En estos casos, la ley deja de proteger al verdadero propietario y protege al tercero adquirente de buena fe y por título oneroso. Ya en el Código de Vélez-Sarsfield esto sucedía con respecto al heredero aparente, con respecto al ausente, con respecto al los casos de mandato aparente, en el caso de los actos emanados de los representantes de las sociedades en el ámbito comercial, en caso de fraude, de simulación, que estas situaciones no pueden afectar a terceros adquirentes de buena fe y título oneroso, y lo mismo sucedía en una enormidad de supuestos respecto de las cosas muebles cuando las mismas eran poseídas de buena fe por una persona que la había adquirido por título oneroso y la cosa no era ni robada ni perdida. En todos esos supuestos que les puse, por ejemplo, pero hay más, el legislador consagraba excepciones a la regla del nemo plus iuris. Tanto era así que en el Código de Vélez-Sarsfield había un artículo, que era el 1051, que en caso de que hubiera un vicio en el acto que invoca el tercero, la nulidad del acto lo alcanzaba, porque decía que todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietaria en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser directamente reclamados del poseedor actual. Ese artículo, que era el artículo 1051 del Código Civil, según veremos, ha sido reproducido por nuestro código vigente y también se reproduce el agregado que la ley 17711 había hecho a favor de los terceros, porque había dicho que había dejado a salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y por título oneroso. Y esto mismo es lo que dice ahora el artículo 392 respecto de los efectos de la nulidad en el caso de los inmuebles o muebles registrables. Fíjense que prácticamente se transcribe a la letra aquel 1051, porque dice: todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble, hasta ahí es el 1051, o mueble registrable, ¿por quién? Por una persona que ha llegado a ser adquirente, ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo. ¿Qué pasa? Quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, que es el poseedor actual. Excepto, dice, contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Quiere decir que este buen señor, que es un tercero, adquirente de buena fe y a título oneroso,
aun cuando su acto de adquisición es atacable por la nulidad, o mejor dicho, el título del que le transmitió era atacable por nulidad y por lo tanto lo alcanza a él porque los efectos de la nulidad tiñen a toda la cadena. Si mi derecho se apoya en el de mi causante o mi autor, y ese autor tenía un título viciado, obviamente que mi derecho se apoya en un título viciado. Consecuentemente, mi derecho también es atacable. Ahora, la ley, a partir de la sanción de la 17711, que modificó el Código de Vélez-Sarsfield, y este Código actual, civil y comercial, ratifica ese mismo esquema, quedan a resguardo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, a pesar de que el acto es nulo. Antes decía nulo o anulable. Bueno, estas categorías ahora se confunden, a diferencia de lo que ocurría con Vélez-Sarsfield, estas categorías, nulo y anulable, se confunden con la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Cómo pueden hacer estos terceros para poder oponer este derecho a resguardo de los efectos de la nulidad, a pesar de que su título es nulo o atacable? Bueno, deberán acreditar su buena fe. ¿Y cómo acreditan su buena fe? Esa buena fe deberán acreditarla con lo que se llama un estudio de los títulos. ¿Por qué? Porque al apoyarse su derecho respecto de su antecesor y así sucesivamente hacia atrás, en virtud de la regla del nemo plus iuris, si mi derecho se apoya en el de mi autor y el derecho de mi autor era atacable, o el de su antecesor lo era, para evitar que esa nulidad o que esos efectos me arrastren a mí también, yo tengo que demostrar que no he conocido ni podido conocer la existencia de ese vicio en el título. ¿Y de qué manera lo hago? ¿De qué manera demuestro o acredito mi buena fe? Tengo que hacerlo a partir de un acto de diligencia. No he podido conocer aquellas circunstancias que malogran el título de mi antecesor o de su autor o de uno que estaba en la cadena 20 años para atrás. Si del estudio de los títulos no surge la existencia de un vicio, entonces, en ese caso, yo tengo buena fe. ¿Por qué? Porque demuestro así que no he podido conocer la existencia del vicio que malogra el título. Pero si no logro hacerlo, mi derecho va a claudicar frente al del verdadero propietario y los efectos de la nulidad me van a alcanzar. Hay una situación que excede este ejemplo que les vengo haciendo, porque en todos estos supuestos hay un vicio en el título, pero siempre ese vicio proviene de quien era propietario o al menos lo era de manera aparente. Pero a veces el título emana manifiestamente de quien no era el titular del derecho. Se trata en este caso de las llamadas adquisiciones o transmisiones a non domino, es decir, cuando este tercero adquirente, aún a título oneroso,
no adquirió de persona que era el verdadero titular del derecho, no era el propietario, adquiere respecto de persona que no era el titular. Y en ese caso, también está cubierto por los efectos de la nulidad del acto. Bueno, aquí los autores dicen, no, bueno, en este caso no hay nulidad. El acto es inexistente, dicen algunos, porque le falta uno de los requisitos esenciales del acto, que es la condición de titular del enajenante, la legitimación que tiene que tener el enajenante. Esta doctrina de la inexistencia nació en el derecho francés como una alternativa a la regla de que no hay nulidad sin texto. Para proteger la voluntad de los hombres libres, no era posible voltear, valga el ejemplo, embatir, hacer un embate del derecho de una persona, sancionarlo con la nulidad, porque la nulidad es justamente eso, una sanción civil, si no estaba prevista esta sanción en un texto expreso de la ley. No había nulidades virtuales, es decir, no hay nulidad sin texto. Bueno, cuando en Francia comenzaron a aparecer los matrimonios de personas de un mismo sexo, esa situación no estaba prevista por el legislador. Entonces, no era posible atacar estos matrimonios por la nulidad, porque no había un texto expreso que decía, es nulo el matrimonio celebrado por dos personas de un mismo sexo. Claro, hasta ese entonces el matrimonio era naturalmente celebrado por hombre y por mujer, de modo tal que a ningún legislador se le ocurrió en aquel entonces pensar en tener que prever un caso específico de nulidad cuando esta situación no tenía lugar, cuando los otorgantes, las personas que celebraban el matrimonio, eran personas de un mismo sexo. Entonces, la doctrina elaboró la llamada teoría de la inexistencia del acto, que es que el acto ya no es nulo, es directamente inexistente, es otra categoría, cuando al acto le faltan algunos de los requisitos esenciales para su otorgamiento. En el caso del matrimonio, era esencial que las personas que lo celebraban debían ser de sexos diferentes. Bueno, el derecho evolucionó y hoy esos matrimonios son válidos. Pero la teoría del acto inexistente subsistió y hoy, cuando hay una persona que adquiere de quien no es propietario, el acto no es nulo, dicen los que quieren proteger al propietario verdadero. El tercero, adquirente de buena fe y a título oneroso, no está cubierto de la nulidad, porque acá no hay nulidad. El acto de transmisión ha sido inexistente, por lo tanto, el verdadero propietario puede todavía reivindicarlo. Y otros dicen, no, el acto inexistente o la categoría del acto inexistente en realidad hacen una ironía y dicen, no existe en nuestro derecho. Y otros dicen, bueno, no, en realidad no hace falta que exista la teoría del acto inexistente, porque el acto, en rigor, no es ni nulo ni inexistente, ni nos interesa. Esa transmisión emanada de un no propietario es inoponible
al verdadero propietario porque es una venta de cosa ajena. Y la venta de cosa ajena, si a mí me venden mi casa, ese acto no me es oponible hasta tanto yo lo ratifique. Si no hay venta de cosa ajena, no hay posibilidad de que ese contrato celebrado a mis espaldas, sin mi autoría, pueda serme opuesto. Es decir, que aquí no está en juego ni la nulidad ni la inexistencia del acto. Está en juego otra categoría de la ineficacia, que es la inoponibilidad. El acto me es inoponible. ¿Será válido entre las partes o no? Como promesa, como contrato. Pero a mí me es inoponible. Y por lo tanto, no tiene eficacia respecto de mí. Sus efectos no me alcanzan y ese bien no ha salido de mi patrimonio todavía. Doctor, una Esto es consulta. justamente, ¿cómo? Disculpe, una consulta. Esto tiene que ver cuando muchas veces se ve que se venden terrenos en cesión de posesión, por ejemplo, que se cede la posesión. Hay transmisión de derechos posesorios, pero no hay propiedad. Sí, Bien, pasa eso. pasa- Eh, en eh, cuanto a los inmuebles tiene como mucho el, que ver. Por ejemplo, como el transmitente no es propietario, no, exacto, mal puede vender, porque bien, esa venta le es inoponible, es una venta de cosa ajena. Entonces bien, lo que hace es cederle sus derechos posesorios para que él, el adquirente que toma posesión, pueda unir su posesión a la de su antecesor y llegar a los a 20 una años, claro, a si es una que prescripción. puede. ¿Eh? Bien, Bueno, perfecto. ¿Y qué ese podría también ser el caso cuando, por ejemplo, aparece otro titular diciendo que es propietario? Le comento porque justo una amiga compró un terreno y a una inmobiliaria le pasó más o menos lo mismo. Apareció otra persona diciendo que tenía los mismos papeles, títulos, etcétera, que presentaba que también era propietario. Por eso me llamó mucho la atención el tema. bueno, es lo que se llama las adquisiciones o transmisiones a non domino, que es Ajá, cuando emanan o tienen lugar o han emanado de quien no es el titular, carece de legitimación y por lo tanto, más allá de su validez o nulidad, no ajá. es un acto inexistente, el acto existe, está en la vida jurídica, generó al menos efectos entre las partes, pero es inoponible respecto del verdadero El propietario. propietario. Bien. Y esto es lo que dice nuestra El ley propietario ahora. original tiene la acción sobre ese derecho. Este 392 dice, los subalquirentes, ese adquirente de buena fe y título oneroso, no puede ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. Es decir, no hay autoría. Por lo tanto, esa venta de cosa ajena, esa transmisión onerosa, pretendida transmisión onerosa, no tiene efecto, no alcanza al verdadero propietario que puede demandar el recupero de la cosa si es que está en poder del adquirente. Y esto mismo es lo que dice el código en materia de reivindicación, por eso esta explicación, porque ahora, cuando lean el 2260 bajo el título de alcance, van a ver que en el párrafo final van a poder leer algo semejante a lo que acabo de manifestarles, porque dice, el subadquirente de un inmueble o de una cosa mueble registrable no puede ampararse en su buena fe y en el título oneroso si el acto se realiza sin intervención del titular del derecho. ¿Qué le faltaba? Le faltaba legitimación.
Y ahora que ustedes pueden redondear y ensamblar lo que ya estudiaron en la primera parte con esto otro, podrán recordar o echar mano de la prescripción adquisitiva breve y en aquel justo título que emana de quien no era propietario. ¿Por qué? Porque el justo título es el título suficiente, objetivamente, porque es el título que tiene por finalidad la transmisión de la propiedad, que está revestido de todas las solemnidades, pero haciendo abstracción de la persona de quien emana. ¿Por qué? Porque o no era capaz o no era el propietario. Esas adquisiciones a non domino pueden finalmente consolidarse, decía Vélez Arfiel, en realidad se sanean a partir de otro instituto que es la prescripción, y ese adquirente finalmente habrá sido impuesto con un título originario eh, por, por la propia ley a partir de la prescripción adquisitiva, no en base a aquel título, sino en base a su posesión y a 10 años de plazo con justo título y buena fe. Otros sostienen que aquí es aplicable la llamada teoría de la apariencia jurídica y que por lo tanto, aún en estos casos, la propiedad aparente debe ser protegida. Esto se remonta a una vieja teoría que también nació en Roma a partir de una ley que se llamó Lex Barbarius Philippus. La Lex Barbarius Philippus fue dictada en virtud de que un señor que se llamaba Barbarius Philippus era un gran jurista, pero era esclavo. Por lo tanto, no podía acceder a la magistratura romana porque le faltaba el status libertatis. No era un ser libre, por lo tanto no podía ser magistrado romano. Sin embargo, en alguna provincia, en algún lugar, que no se sabe cuál fue, Barbarius Philippus consiguió ser nombrado pretor. Y en virtud del ejercicio de su magistratura, dictó su edicto anual, dirimió contiendas, y por lo tanto hubo quienes adquirieron derechos y otros los perdieron, y otros los vieron modificados, todo en virtud de las decisiones de Barbarius Philippus. Hasta que un día, como diría mi abuela, se destapó la olla y quedó de manifiesto que Barbarius Philippus nunca podría haber sido pretor, magistrado. ¿Y qué hacer con todos estos actos otorgados por Barbarius Philippus, algunos basados en el texto expreso de la ley y con muy buen criterio jurídico, pero emanados de alguien que nunca podría haber sido magistrado? Y bueno, los romanos, que eran muy prácticos, dictaron una ley, la Lex Barbarius Philippus, en virtud de la cual convalidaron todos los actos que hubieran emanado de este sujeto. Y el fundamento de esta ley eran 4 palabras. Decía, error communis facit ius. El error común hace derecho, es fuente de derecho. Y allí nace, en virtud de esta ley, esta teoría de la apariencia, que es rescatada por los hermanos Massot en el derecho francés y sostenida por su continuador, el doctor François Chabas, que ha venido a la Argentina y ha hablado de la teoría de la apariencia aquí en Mar del Plata,
yo lo invité personalmente y estuvo aquí en el año 86, 85 y 86, dictando sus conferencias, después de unas maravillosas jornadas nacionales de derecho civil que tuvieron lugar en Corrientes en el año 85, las 10º jornadas. Bueno, el doctor François Jabas, que es profesor de la Sorbonne, de la Universidad de París, vino acá a hablarnos de la propiedad aparente. Y ellos sostienen que la propiedad aparente o que la apariencia jurídica es también un principio de derecho y que a veces puja con la máxima o el principio del nemo plus iuris. Bueno, este no es nuestro sistema, pero nos enriquece igual y en muchos casos podemos aplicarla. En nuestro supuesto, nosotros tenemos un principio que ahora está consagrado en el artículo 399 y que les leí, que es la máxima del nemo plus iuris, pero ha dejado en claro que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, excepto los casos expresamente previstos por la ley. Es decir, que solo el legislador y no el juez puede decir cuáles son las excepciones aplicables a la regla del nemo plus iuris. Y está bien que así sea. Primero, por un factor de seguridad. Y segundo, porque así lo dice nuestra Constitución, cuando dice que la propiedad es inviolable y ninguna persona, ningún habitante de ella puede ser privado de la misma, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Quiere decir que para que yo pueda haberme privado de mi propiedad, tiene que haber una sentencia fundada en el texto expreso de la ley y no en un principio que no está escrito, que es el principio de la apariencia jurídica. Creo que hasta aquí la clase se corresponde con la reivindicación de inmuebles. Por lo tanto, estoy abierto a todas las preguntas que me quieran hacer. Genial. En el chat hay una sola de Tomás Fraga, que no sé si ya la había leído, o justo me había levantado, que es, ¿qué pasa si los poseedores tienen boleto de compraventa, sus propietarios murieron y los herederos reclaman? Esto de compraventa no es título suficiente. Para algunos es una verdadera compraventa y para otros ni siquiera es una verdadera compraventa, es una promesa o es un contrato preliminar. Pero aún para quienes sostienen que es un boleto de compraventa, le falta la suficiencia formal porque no está revestido de todas las solemnidades. Sí, pues, es un caso No obstante curioso. no obstante lo cual, los derechos que emanan del boleto pueden servir de sustento a una posesión. Tampoco el boleto es justo título, pero sí existen otros mecanismos aplicables, como el caso de la ley Pierri, o la posibilidad de oponer los derechos emanados del boleto frente al verdadero propietario por los propios herederos que son continuadores de la posesión y que hoy ocupan como herederos la posición del causante adquirente del boleto. Por lo tanto, bueno, habrá que ver cuál es la situación particular, si se ha cumplido el plazo de la prescripción adquisitiva, larga, si se pueden unir los derechos o la posesión con los antecesores. En este caso el boleto puede servir de nexo jurídico para que yo pueda anexar o unir mi posesión
en lo que se denomina unión o accesión de posesiones. Así que bueno, habría que ver el caso particular. Genial. Ahí hay otra Es un pregunta. caso curioso, Reescribí. Ah, bueno, no sé qué quiere No decir. escuché esa última parte. Sí, que No escuché qué dijo. es un caso curioso porque lo hicieron en una escribanía, fue el causante, firmó el contrato con todos los herederos que estaban de acuerdo con la venta. La señora se murió y ahora los herederos quieren entrar en el inmueble y que están reclamando derecho que lo perdieron cuando firmaron la conformidad de la venta en la escribanía. Por eso es un caso curioso. El Me vengo causante vendió. El causante vendió. vendió. Sí, pero no se inscribió, no hay escritura, hay boleto de compra-venta ante escribano público. Y los Bien, herederos fueron y firmaron la venta conformes. Bueno, Y ahora están reclamando derecho que no tienen. bueno, hay otra máxima. A veces conocer el derecho romano permite, es una máxima que se aplica hoy, y que tiene que ver con el principio de la buena fe, y que está en el código. Venire contra factum proprium non valent. Es decir, ir contra los propios actos, contradecirse, tomar una actitud opuesta respecto de una conducta anterior jurídicamente válida, como la de esos herederos que en su momento prestaron la conformidad, en principio no les está permitido. Ahora, habría que ver por qué reclaman derechos. Puede ocurrir que exista un saldo de precio impago o alguna causal de nulidad de aquel boleto. Esta situación, como yo no la conozco, no puedo opinar. Todo debería estar sobre la mesa para que yo pueda, digamos, ir a fondo en esta cuestión. Sí, es Pero curioso el estos caso. elementos son los que están sobre la mesa, ¿no? Sí, es re curioso el caso porque la verdad que he leído y no encuentro una solución válida. Bueno, hay que ver Me llama la qué es lo atención. qué es lo que dicen estos herederos, qué derecho invocan para pretender pasar por encima de aquel boleto que consintieron. ¿Mm? Gracias. Pero si lo han hecho, ese contrato y las cláusulas de ese contrato son para el adquirente, es decir, para el comprador, su derecho de propiedad. Su derecho de propiedad. La propiedad, el concepto de propiedad, también involucra a los derechos del boleto. Son derechos que emanan de un contrato, no son derechos reales, pero son su propiedad. Están dentro del concepto de propiedad y están amparados por el artículo 17 de la Constitución. Habrá que ver el caso concreto y las circunstancias del mismo. Gracias. No hay por qué. Genial. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay una que dice, en el caso de frustrarse la reivindicación por mediar un subadquirente a buena fe y a título oneroso, ¿queda abierta la acción de daños contra quien transmitió sin derecho? Sí, por supuesto. Es más, a ese buen señor habría que citarlo en el juicio para que la sentencia le sea oponible. Porque si yo cobro el precio de la enajenación o el valor del bien, se me desinteresa. De modo que esa indemnización sería sustitutiva de la cosa. Allí la indemnización es sustitutiva y no accesoria. A veces la acción de reivindicación o una acción real también
lleva o conlleva como accesoria una indemnización. Por ejemplo, yo me he visto privado de ocupar el inmueble que alquilaba todos los años, tenía un inquilino que todos los veranos ya desde hace 10 años que viene y me alquila, y bueno, yo puedo probarlo, que ya lo prometí en locación para este verano siguiente, o digamos que no va a haber pandemia, o imaginemos, y hoy me veo privado de ocuparlo, de disponer del mismo. Por lo tanto, podré, además de pretender recuperar la posesión perdida, que se me indemnice por los daños sufridos, entre otros por estas rentas emergentes del contrato de locación que me he visto privado. Las rentas son frutos civiles y bueno, el poseedor de mala fe o aquel que ha dado lugar a una desposesión deberá responder por ello. ¿Mm? No, por ahora no hay ninguna otra. No hay. Parece Bueno, que no. quería decirles, para cerrar la clase de hoy, que nos va a quedar la semana que viene. Si hay algún tema que ustedes quieren que yo les dé la clase del miércoles que viene, yo se las doy, sobre ese mismo tema. Y si no, dejamos la clase abierta y ustedes me preguntan de aquellas dudas que tengan para el examen el día miércoles que viene. Así que yo ya quedé con Brandon, que va a reservar el Zoom para la clase que viene, el miércoles a las 5. Y ustedes me dirán qué tema quieren que yo aborde en esa clase. Ahí, por ahora, en el chat, dos, no sé si el resto opina lo mismo, hablaron de que se dé condominio. ¿Condominio? Sí. Sí, pues Sí. tuvimos una sola clase que se habló la parte general y la semana pasada el profesor no pudo y capaz que ese es un tema relevante a los ¿Cómo fines no? de Yo les hablo de condominio. No va a haber problema. Y si hay algún otro tema, también les puedo hablar de algún otro tema que ustedes quieran. Queda así. En todo caso, súbanlo al chat para que yo pueda tener, coordinarla la clase, porque si toda la clase es de condominio, bueno, les doy la clase de condominio. Pero si hay algún otro tema, yo me reparto el tiempo y digo, bueno, les doy condominio y les doy este otro o estos otros dos temas o alguna mención, alguna duda con respecto a algún otro tema que ustedes quieran que yo hable. Así que, bueno, feliz Día de la Patria mañana. Igualmente. Ahí pueden comer un buen locro, que no es solamente el del 25, y si no, pueden comer un buen asado, y si no, una hamburguesa o lo que sea. Pero bueno, feliz Día de la Patria para mañana y nos vemos el miércoles. Feliz día. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.